Y estamos de regreso con el consumidor y nos visita el licenciado Gregorio Marte, amigo nuestro. ¿Cómo está usted, licenciado? ¿Cómo se siente? Estoy en paz. En paz. Un placer tenerlo de vuelta en el programa, a tratar un tema muy interesante, pero también muy delicado. O sea, es delicado porque estamos hablando del incesto. Cuando familiares tienen relaciones, cuando formalizan una relación. Yo al inicio del programa daba una introducción de esto y hablaba de que existen dos formas de incesto. Está el incesto que es que ambas partes están, vamos a decir, voluntariamente en una relación, pero también existe el incesto del abuso, que es cuando un adulto o un familiar, no necesariamente tiene que ver diferencia de edad, abusa no de otro. Y también hablaba, y un poco le hago un resumen de la introducción, de que una de las causas por lo cual esto es muy común es el hecho de la confianza que tenemos nosotros de nuestros familiares. O sea, entendemos que un primo, un hermano, un familiar cercano no va a abusar o no va a empezar una relación o no va a seducir a otro familiar. Y por eso es que es un caso muy común. ¿Qué le parece? Lo principal en todo esto del incesto o abuso sexual es el poder y el control que ejerce el perpetrador del abuso contra su víctima. Y esto lo hace justamente, primero, por la categoría que tiene de posición en el hogar en donde se realiza el acto. O sea, puede ser el padre, puede ser un tío, puede ser un abuelo, etcétera, etcétera. Y siempre va a ser contra alguien menor de edad. Sí. Nunca se va a dar, en el principio, nunca se va a dar con un mayor de edad. Siempre comienza cuando es menor de edad. Y en este caso, nosotros los hombres somos los más inculpados por esta situación, porque es el hombre el perpetrador de este tipo de daño que se hace contra un hijo, contra una hija o contra otro tipo de familiar. Por ejemplo, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo yo me doy cuenta de que está sucediendo este abuso? A veces el papá y la mamá se hacen de la vista gorda y no quieren hacer caso a ese control que está ejerciendo el tío o la tía sobre determinado sobrino o sobrina. Por ejemplo, se va a dar en que el abusador está controlando a esa persona. Si es una jovencita, dado el caso de 12, de 13, 14 años, este señor siempre va a estar vigilándola, va a estar acechándola, pero no aquí el voyerismo de acecharla con intenciones de disfrutar viéndola desnuda o bañándose, sino que va a controlar sus amistades, los amigos, las amigas con quienes se juntan. ¿Es una forma de celar? Es una forma de celo manifestada, justamente. El celo es el miedo que él tiene que les roben a su presa, que la saquen del mandato bajo el cual la tiene él controlada. O sea, yo quisiera ir un poco a la génesis de esta situación, al génesis. ¿Por qué una persona, por ejemplo, un adulto, le tendría atracción o querría estar con un familiar? Por ejemplo, un padre con una hija, un hermano con una hermana. O sea, ¿por qué se da esta situación? ¿Qué le pasa en la cabeza a una persona? Mira, lo que pasa es, primero está la gratificación sexual que está buscando, pero lo está haciendo con premeditación y alevosía. Hay una maldad en esto que está realizando. Por ejemplo, si tú tienes el caso de un padre con una hija, va a suceder lo siguiente. En la etapa de 2 a 5 años se desarrolla lo que es el complejo de Edipo, que es cuando la hija se enamora del padre, entonces le llamamos el complejo de Electra. Cuando el hijo se enamora de la madre, entonces el complejo de Edipo. Entonces es la primera novia que tiene un hombre es su propia madre y el primer novio que tiene la mujer es su propio padre. Esto es algo normal que se da en una etapa de 2 a 5 años. Ese nivel de atracción que se da entre el papá y la hija, donde la hija le disputa al padre
al hombre como padre se lo disputa a la madre. Esto es normal. Eso es normal. En esa etapa. Y hay que estar observando cómo es que interactúa el padre o la madre con su hijo, con su hija en ese momento, porque está en el desarrollo de lo que es la identidad sexual. Está mirando a su modelo, papá o mamá, para darse cuenta si él es varón o si ella es hembra. Entonces vas a estar observando. Hay un mayor acercamiento. Uno siente, cuando niño, que se siente más atraído por papá o por mamá. En el caso del hijo se siente atraído por mamá y en el caso de la hija se siente atraído por papá. Sí. Entonces hay un enamoramiento, ¿no? Hay una defensa. Inclusive hay niños que se meten entre el medio de papá y mamá, sí, y le dicen a la madre, mami, dile a papi que se vaya a dormir allí para que estemos tú y yo solitos, ¿no? Ahí se está dando ese complejo, que es algo normal y que hay que observarlo también, porque papá y mamá necesitan conocimiento acerca de eso. Sí, pero en esa parte, y quisiera detenerlo ahí. ¿Qué debe hacer un padre? ¿Debe decirle, poner en su puesto al niño? ¿Debe de permitirle que esto ocurra? ¿Qué debe hacer? Lo primero que debe hacer un padre o una madre es informarse. Sí. Hay muchas informaciones hoy, hay muy buenos libros, muy buenos textos, también a través de internet pueden encontrar información. Lo primero que debe estar es bien informado. La alfabetización, o sea, alfabetizar a alguien no es simplemente enseñarlo a leer y a escribir, sí, sino que también la persona tiene que tener conocimientos sobre lo que significa ser padre y ser madre y sobre todo el desarrollo sexual de un individuo. Entonces, lo primero es la información. Segundo, cuando el padre está jugando con su niño o está jugando con su niña en esta etapa de 2 a 5 años, nos vamos a dar cuenta de que, por ejemplo, yo recuerdo cuando uno de mis hijos tenía 3 años y yo me ponía a jugar con él, tirándole en la cama y por acá, y en algún momento él se me pegaba y yo sentía que su pene estaba erecto, sí, lo cual el padre con conocimiento se va a dar cuenta, entonces toma la medida del lugar, cambiar la manera de jugar para que el niño no siga estimulándose porque él se está estimulando. Sí. Y lo mismo va a suceder con la hembra. En un juego con el padre, ella se va estimulando con él y el padre debe estar consciente de que eso puede suceder. Muy bien. Pero esto es la parte del niño. Sí. Yo entendimos claramente. Ahora, el padre. Porque el niño, vamos a decir, como usted bien dice, está aprendiendo, son momentos, sí, cosas normales. Pero cuando es el contrario, sí, cuando esa estimulación del niño estimula al padre. Ya. O cuando el padre se estimula con el niño. Claro. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos lugares aquí en República Dominicana donde hay hombres que dicen, bueno, el primero en la vida sexual de una de mis hijas soy yo. Porque yo no voy a estar criando hija para que otro hombre la disfrute. O sea, ahí tú te estás dando cuenta de que en esta mente de este individuo hay una maldad, hay un daño, hay una patología en la que este señor necesita de ayuda terapéutica para que él pueda entender que eso es grave, que eso es un daño que le va a hacer a su hijo o a su hija. Entonces, este hombre que se siente atraído por su hija, no vamos a decir que se siente enamorado de su hija, sino atraído por su hija, él tiene que buscar ayuda psicológica para que no venga un nivel de excitación en torno a mirar a su hija, sobre todo cuando ella se está desarrollando, pero más aún antes del desarrollo, porque este atractivo comienza mucho antes de la adolescencia. Entonces, este hombre o esta madre que se siente atraído por su hijo o por su hija, necesita trabajarse, ser consciente de lo que le está sucediendo y reconocer que necesita la ayuda terapéutica. Muy bien. Tenemos que hacer una pausa, licenciado. Tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos seguimos hablando. Quiero también abrir los teléfonos. Vamos a recibir llamadas porque nos gustaría que ustedes tengan la posibilidad de preguntar al licenciado con respecto a este tema. Regresamos ahora. Y estamos de regreso y seguimos hablando con el licenciado Gregorio Marte sobre este tema de hoy, el incesto. Licenciado, recibí una pregunta aquí en el Vivi, muy interesante. Me pregunta, bueno, me omitiré el nombre, ¿qué conducta deberían tener los padres en el caso de que se den cuenta que sus 2 hijos están teniendo una relación? ¿Cómo se podría tratar este caso en la adolescencia? O sea, Bien. 2 hermanos, un hermano y una hermana, un hermano y una hermana que inician una relación, lo encuentran teniendo relaciones sexuales. Sí, hay una sospecha, ¿verdad? Porque lo primero es que hay una sospecha antes de encontrarlo en la acción. Papá y mamá deben tomar en cuenta que sus hijos y sus hijas necesitan de educación sexual y una educación sexual que venga de primera mano,
quien debe educar sexualmente al niño o a la niña son papá y mamá. Pero para eso papá y mamá deben tener toda la información que ellos necesitan. Hay muy buenos documentos, por ejemplo, educación sexual de 7 a 10 años para niños y niñas. Es el mejor momento para usted comenzar, pero recuerde que en la etapa de 2 a 5 años está la información para el desarrollo de la identidad sexual y hay que estarle dando las informaciones. Ellos van preguntando, papá y mamá deben estar abiertos para responder estas preguntas. Ahora, cuando ya ocurre, licenciado, porque ya usted me está, prevenir eso, pero ya cuando está ocurriendo, ¿qué hacemos porque entonces? Nosotros trabajamos, ¿verdad?, primero para la prevención. Ahora, ya tenemos el hecho. Usted sospecha que su hijo y su hija están besuqueándose, están abrazándose. Lo primero es, usted tiene que tomar en cuenta si están durmiendo juntos, si están en la misma habitación. Por eso se recomienda que los varones duermen en su habitación y las hembras duerman en su habitación también, pero dado el caso, entonces por lo menos tener camas separadas, pero puertas abiertas, no cerrar las puertas, porque usted no sabe lo que son capaces de hacer dos adolescentes cuando están trancados en una habitación. Entonces, usted debe llamarlo a capítulo. Ahora, aquí el llamarlo a capítulo debe ser algo pero muy delicado. Papá debe hablar con el varón y mamá debe hablar con la hembra. Y luego entonces vamos a hacer una reunión familiar. ¿Qué se dice en esa conversación? Déjeme detenerlo ahí. Sí. Papá habla con hijo y mamá, ¿qué se habla en esa conversación? Primero, vamos a preguntar al varón qué está sucediendo entre su hermana y él, porque últimamente los han visto muy juntos, abrazándose. Sí. ¿Qué está sucediendo? Y se hacen preguntas, ¿verdad?, indirectas. Tú estabas consolando a tu hermana el otro día porque yo vi que tú estabas abrazándola. ¿Qué estaba sucediendo ahí? Para que él no se sienta acusado de inmediato, entonces que el muchacho pueda abrirse y pueda conversar con su padre. Entonces su papá va a hablar en ese momento con él sobre todo esto que tiene que ver con las hormonas, el desarrollo sexual y todo esto, y lo que es lo negativo de iniciar una relación sexual con una hermana y por qué esto está prohibido. Ahora, tú no puedes... No puedes entrarle a trompada. No puedes una pela, entrarle a trompada y tú eres y acusarlo de muchísimas palabras feas, o sea, usando la violencia verbal y física al mismo tiempo. No. Tenemos que dialogar con nuestro hijo y dialogar con nuestra hija. Y luego una reunión familiar donde se va a hacer un convenio entre todos los de la familia, donde papá se compromete, mamá se compromete a responder todas sus preguntas, a darle material para que ellos conozcan sobre esa situación, porque hoy tenemos niños y niñas muy inteligentes, muy avivados, ¿verdad? Y que necesitan de toda la información necesaria para saber el por qué no hacer algo. Licenciado, me hacen una pregunta, ¿qué pasa si a un niño le gusta besarte y toca tu parte íntima y se corrige y continúa en la misma situación con otras personas? En esos casos, si papá y mamá han intentado ya hacer eso, entonces lo correspondiente es llevarlo donde un profesional, para que el profesional entonces se encargue de indagar qué es lo que hay a lo interno, a nivel intrapsíquico de este niño o esta niña que tiene ese comportamiento, se hacen una serie de evaluaciones y entonces luego se trabaja también con papá y con mamá para comenzar a trazar unas pautas de comportamiento, de cambios que se deben dar. Buenos días, tenemos una llamada. Buenos días. Sí, buenos días. Hello. Hello, buenos días. Parece que se cayó la llamada, ¿no? Sí, okay. Ahí están los teléfonos. Mire, licenciado, ¿debemos ser paranoicos los padres? ¿A qué me refiero? A la hora de dejar a nuestros hijos con un familiar. O sea, ¿se puede confiar o tenemos que tener siempre ese poco de paranoia de pensar de que puede suceder? ¿Cómo se trata eso? Mira, no le vamos a llamar una paranoia. Nosotros preferimos llamarle a esto la responsabilidad que usted tiene como padre y como madre para traer un hijo o una hija al mundo. Una vez que usted ya tiene un hijo, tiene una hija, debe darle un seguimiento apropiado. Y dar un seguimiento apropiado quiere decir que usted tiene un diálogo abierto con su hijo y con su hija para responder todas sus preguntas. Sí. Entonces, esto de estarlo acechando, de estar tocando puertas,
eso es terrible también para un adolescente. Sí. Entonces hay papá y mamá que se pierden en estar acechando demasiado, en estar llamando demasiado, y entonces el muchacho se atosiga o la muchacha se atosiga, y eso puede ser un detonante para que más rápido caigan en la acción. Déjeme recibir esta llamada. Buenos días desde Samaná. Hello, buenas. Hello. 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 Se están cayendo Bueno, las llamadas, al parecer. Se están cayendo. Bueno, entonces, seguía Esto usted de diciendo. darle seguimiento a los muchachos, no caer en la paranoia, ¿no? En el que usted piensa, el mismo pensamiento que tú estás teniendo de que eso va a suceder, está empujando para que suceda. Por lo tanto, aquí, sí, Sí. adelante. Vamos a recibirla. Buenos días. Hello, buenas. Sí, buenos días. ¿De dónde nos habla? De los Alcarritos. Es para hacer una pregunta. Yo tengo dos niñas pequeñas de 2 y 4 años. Dos niñas. Ajá. Ok. Entonces, ¿es correcto que yo permita que las niñas vean a su padre desnudo, que a veces tiene que ayudar, que la bañen, ese tipo de cosas? Sí. Muy buena pregunta. Espero la respuesta. Muy buena pregunta. Muy bien. Esa es una pregunta interesante. Sí, muy El interesante. tema de ver a los padres desnudos. Sí. Es una pregunta que a todos no, porque yo tengo 3 niñas Sí. y yo no dejo que me vean desnudos. Ya. A ella le gusta entrar al baño, pero entonces es una pregunta interesante. ¿Qué se hace ahí? Lo más natural es que el niño, por curiosidad, uno como niño, como niña, siente la necesidad de ver a su papá, a su mamá. De hecho, lo primero que uno ve es a su madre, Sí. porque ella lo está amamantando y el niño se va gratificando en la medida en que se va alimentando. Entonces, tiene que verle los pechos a su madre. Hay momentos en que la madre se está bañando y el muchachito, ella nunca cierra la puerta porque tiene también que estar vigilando, no se le vaya a caer el niño. Y cuando viene a ver, el muchachito está dentro del baño. Lo primero es que si su niño o su niña entró al baño y usted está desnuda o usted está desnudo, que no haya alarma, sino preguntarle al niño como algo natural. Vamos a ver, mi niño, ¿qué desea? Yo me estoy bañando ahora, tú puedes esperar para que él salga, pero no se puede hacer, mira, salga de aquí, insultándolo, espera que yo me bañe. No, 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 porque el niño entonces va a tener mayor curiosidad. De hecho, el que vea a papá o mamá desnudo, eso no es malo, porque nosotros estamos en ese momento amando nuestro cuerpo, pero al mismo tiempo diciendo que no es malo que vean tu cuerpo, pero tu papá y tu mamá, tú puedes verlo en algún momento, pero no con una premeditación que el papá o la mamá diga, ahora me voy a desnudar para que mi hijo me Ya. vea. De esa manera no. O sea, Sí. Buenos días. Buenos días. Sí, ¿de dónde nos hablas? De Villa Altagracia. Baja tu televisor, por favor. Aló. Sí, dime, baja tu televisor porque no te escucho bien, ¿eh? Sí, ahora. Ah, ok. Dime Yo ahora. tengo 2 niños también. Ajá. Ellos no tengo problemas con que ellos me vean desnuda, digo yo, no sé. Sí. Espero una respuesta de ustedes, ¿qué me pueden decir? ¿Qué edad tienen tus hijos? El niño más pequeño tiene 5 años y el más grande tiene 9 años. Ok, muy bien. de 2 a 5 años decimos que hay la necesidad del niño y la niña de ver en algún momento a su papá y su mamá porque eso va a confirmar su identidad sexual. El desarrollo de la identidad sexual consiste simplemente en que el niño ve a su madre y dice, bueno, yo soy diferente a mami, y luego en un momento determinado ve a su padre y dice, bueno, pues yo soy igual a papi. Si papi es varón, yo soy varón. Mami es hembra, yo soy varón. Esa es la identidad sexual. Se siente esa curiosidad y se confirma cuando se ve a los modelos. Ahora, ya cuando el niño pasa de los 5 años, que tiene 6 años, 7 años, 8, 9 años, en 9 años, a los 10 años ya tu niño está comenzando lo que es la preadolescencia, ¿verdad? Y ahí comienza la maduración de las hormonas a los 10 años, pero en el varón se da un poquito más tarde, en las hembras comienza desde los 10 años. Sí. Ya a los 9 años no podemos estar con esto de que tú estés desnuda delante de él, ni que él esté buscando verte. De 2 a 5 años podría ser más permisible, pero de A esa partir de edad ahí ya. no. Licenciado, hay que tomar agua. Yo Hay que recomiendo, tomar nosotros a agua. nuestros invitados siempre le brindamos agua Planeta Azul, porque llega a todas las partes necesarias del Vamos a cuerpo. disfrutarla. Por comida diferentes procesos de purificación para obtener un producto natural e ideal Salud. para su salud. Qué rico. También pensar que en AFP Reservas avanzamos cada día firmes en nuestro compromiso por garantizar su retiro.
AFP Reservas, la AFP de los dominicanos, que les garantiza su retiro. Licenciado, muchísimas gracias por estar en el programa, de verdad que un placer. Este es un tema muy amplio que tendríamos varios programas que tratarlo, además se nos quedaron muchas preguntas que hacer, pero le prometemos que seguiremos abundando sobre esto, porque hay muchos casos y hoy día tenemos que orientar a la sociedad con respecto a esto. Gracias por estar aquí, señores. Siempre. Gracias por su atención, pasemos el resto del día. A continuación, Sazonando con Rosana Ovalles. Bye bye.